Les damos la bienvenida a todos y pues es un año que estamos comenzando. Gracias le damos a Dios que nos permite reunirnos. Hace 8 días pues estuvimos aquí también teniendo un momento de acción de gracias con Dios. Fue un momento donde reflexionamos en la palabra. También estuvimos pues compartiendo alimentos, dándole alabanza a Jesús, y todo lo que pudimos hacer hace 8 días pues fue realmente de mucha bendición, una bendición que vemos que Dios da todos los días. Así como hace 8 días estuvo aquí el alimento, que así también el Señor siga sustentando y proveyendo en cada uno de sus hogares. Que Dios siga proveyendo esos alimentos en sus vidas, en sus familias. Y creemos que el Señor tiene también cosas preparadas este año para todos nosotros, particularmente cada uno de ustedes que ha estado buscando a Dios. Seguramente Dios tiene un propósito en su vida, tiene un plan, eso no lo debemos de perder de vista. Seguramente el Señor irá mostrando cosas para cada uno de ustedes. También creemos que ciertamente cuando inician así tiempos, periodos, pues hay mucha expectación y realizamos precisamente proyectos o planeamos, hacemos algún momento, estamos como que trazando lo que queremos alcanzar en este año. Y todos esos objetivos, todos esos propósitos, creo que son buenos, son parte de nuestra vida. Eso nos ayuda a avanzar en muchas áreas de nuestras vidas. A veces se hacen proyectos personales, se hacen proyectos en un negocio, en una familia, o sea, a nivel familiar, se hacen proyectos también en la iglesia, etcétera. Y yo creo que todo eso es bueno. Eso habla de también cómo el hombre necesita planificar y plantearse metas y buscar alcanzarlas. Yo creo que todos nosotros en algún momento hacemos eso, en periodos que estamos iniciando, ¿no? O sea, por ejemplo, este año, pero no solamente a inicio de año, en cualquier momento de nuestra vida podemos hacer ese tipo de proyectos. Plantearnos expectativas o tener expectativas y plantearnos metas que queremos alcanzar. Por ejemplo, los jóvenes cuando entran a la universidad tienen propósitos y hacen una planeación de lo que quieren hacer. Cuando tienen un estudio, quieren buscar un estudio en otro lugar. O cuando también, por ejemplo, hay un cambio de casa, ¿no? Cuando las personas quieren hacer un cambio de casa, se cambian a otro domicilio. O también cuando hay una remodelación que se necesita hacer dentro de la casa, hay una planificación y hay expectación. Entonces, cuando hay cosas así nuevas, novedosas, siempre hay ese sentimiento, ese estado emocional en el hombre, y es bueno cuando recibimos hijos, cuando Dios nos bendice con nuestros hijos, cuando hay personas que forman una pareja, una familia, se casan, hay una expectación, y todas esas cosas son buenas todas esas cuestiones. Dios nos ayuda a tener momentos de alegría. Creo que en este año pues habrá cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, y es interesante que tengamos esa expectación, importante que tengamos esa expectación de lo que Dios quiere para nosotros. Como decía hace un instante, seguramente Dios quiere hablar a cada uno de nosotros para mostrarnos qué es lo que debemos de hacer en nuestra vida, en base a esos aspectos que tengamos en mente, esos planes, esos proyectos que querramos llevar a cabo. Pero también creo que es muy importante considerar, ese es el punto en donde yo quiero que hoy podamos tener un momento de reflexión en la palabra de Dios, sobre el plan que nosotros hagamos
definitivamente cualquiera que sean esos planes, sean personales, sean familiares, sean en el trabajo, sean inclusive en la misma iglesia, todos los planes que el hombre quiera llevar a cabo, es muy importante considerar la presencia de Dios en esos planes, en nuestras vidas y en esos planes. Y eso es algo que entendía, por ejemplo, Moisés, este hombre que fue un hombre que yo creo que de la escritura de los hombres, de los varones que vemos en la palabra de Dios, o de las mujeres inclusive, que nos habla la escritura, mujeres ejemplares, no podríamos ver a otra persona que pudo conocer la presencia de Dios y anheló la presencia de Dios como en el caso de Moisés. Fue tanta la presencia que se manifestó en la vida de Moisés que en algún momento Moisés, cuando descendía del cielo, de la montaña, cuando estaba descendiendo del monte Sinaí, Moisés iba bajando y el pueblo veía que su rostro estaba brillando. Su rostro estaba brillando y lo veían como él bajaba y su rostro estaba resplandeciente. Inclusive le pusieron un velo porque era tanto el resplandor que no podían acercarse ahí a Moisés sin que no les molestara esa intensidad, esa luz que veían en el rostro de Moisés, y pusieron una especie de velo en él. Ahora, pero eso reflejaba cómo Moisés estuvo en la presencia de Dios y él consideró la presencia de Dios como algo muy importante. Ahora, esto es precisamente algo necesario, amado, en todos nosotros. Iniciamos este año, pudiéramos iniciar proyectos, planes, hacer una expectación o tener una expectación de lo que queremos para este año, pero esto es algo que no debe de faltar en todo aspecto, hermano. En tu vida, en tu familia, en la iglesia, aún en las cosas que tú quieres llevar a cabo, como un trabajo, una labor, encomendar tu vida o tu familia, encomendar algún aspecto laboral en tu vida. Todo eso no puede faltar, amado, que estemos pensando en la importancia de la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Dios es algo que nosotros necesitamos y seguramente es algo que lo sabemos. Lo sabemos, o sea, quizás ya es algo que lo hemos entendido, lo sabemos, comprendemos que necesitamos a Dios, pero yo quiero invitarte para que veamos precisamente en esta reflexión que nosotros necesitamos como que hacernos ese compromiso, tener un compromiso nosotros mismos con Dios, reconociendo que es su presencia la que necesitamos durante toda nuestra vida, y no solamente para este año, y no solamente en el comienzo de este año, sino en toda nuestra vida, y para todo asunto necesitamos su compañía, su presencia, su amistad, su relación con nosotros. Es algo necesario, amado. Amén. Entonces, vamos a ver un texto aquí en la Escritura que está en Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, el verso 14 y verso 15, precisamente es Moisés el que está haciendo esta oración, está orando con Dios, está hablando con Dios, y mientras Moisés oraba, Dios le responde estas palabras, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, este es un momento en el capítulo 33 que vemos de Éxodo, es un momento muy difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel, y ese momento difícil que tenía el pueblo de Israel le hizo entender a Moisés que no podrían continuar, no podían seguir hacia adelante, no podían ir más allá si Dios no estaba con ellos. Ellos estaban realmente mal con Dios y Dios estaba enojado con ellos, pero Moisés entendía: si tú no estás con nosotros, no vamos a poder seguir adelante, Señor. Aquí Moisés estaba reflejando cómo él tiene
él tenía de mucha importancia la presencia de Dios con él. Él no quería ir más allá si no era de la mano con Dios, si no era por medio de la mano de Dios llegar a los lugares donde Dios quería llevarlos. Nosotros más o menos tenemos el panorama. Sabemos que Moisés esto lo está hablando en el desierto, instantes después de haberles dado los 10 mandamientos, habían sido anunciados los 10 mandamientos. Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley y el pueblo estaba ahí abajo, estaba cometiendo un pecado, estaban desenfrenándose. Pensaron que Moisés había muerto en la montaña, que ya no se sabía de él, habían transcurrido 40 días, que Moisés no se sabía nada de él. La gente del pueblo pensaba que había muerto y entonces pidieron que se le hiciera un Dios que fuera con ellos en el camino hacia la tierra prometida. Entonces ahí fabrican lo que se llama o lo que se conoció como el becerro de oro, que nos describe ahí el capítulo 32 de Éxodo. Hacen ese becerro y entonces terminan ahí adorando, dándole una adoración, un culto a ese becerro. Obviamente esto indignó a Dios y de ahí hizo que Dios dijera: no voy a ir con este pueblo porque este pueblo es de dura cerviz. Es un pueblo, estaba refiriéndose Dios que era un pueblo con un corazón duro. O sea, no era humilde. No era un pueblo humilde, no era un pueblo sumiso, no era un pueblo que se dejara guiar y gobernar por Dios, por su palabra. Entonces Dios dice: yo no voy a ir con ellos, no sea que en el camino los consuma. Y entonces Dios iba a enviar a un ángel con ellos, lo cual Moisés sabía. Precisamente es que Moisés empieza a orar y a interceder pidiendo la presencia de Dios. Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar. Si tú no has de ir con nosotros, no queremos movernos de aquí. Entonces, ahí vemos ese momento, es ese más o menos el panorama de ese evento donde Moisés está haciendo esta oración, amado. Está haciendo esa oración y precisamente nosotros son cosas que debemos de entender. O sea, la presencia de Dios es algo importante y Dios anhela acercarse a nosotros. Dios anheló acercarse a su pueblo, se dio a conocer a ese pueblo, se manifestó, se reveló al pueblo de Dios, le dio muestras, señales, le dio una manifestación. Yo estoy con ustedes, estoy interesado en ustedes, los amo, los quiero liberar, quiero estar manifestándome a ustedes. Yo quiero ser su Dios, quiero estar como el Dios que soy de ustedes. Y Dios reveló muchas cosas para este pueblo, pero el pueblo perdió de vista eso, amado. No se dio cuenta el Dios que estaba con ellos. Entonces, vamos a ver algunas cosas. Mira, la presencia de Dios es algo de suma importancia. Es de suma importancia la presencia de Dios en una iglesia, en una vida, en una familia. La presencia de Dios es muy importante. En aquel entonces la presencia de Dios se manifestaba en los lugares, en los recintos donde se adoraba a Dios. Solamente ahí se manifestaba la presencia de Dios. Por ejemplo, lo que era en aquel entonces el tabernáculo. Después del tabernáculo fue precisamente el templo. Los altares que se construían en el tiempo de los patriarcas. Había altares y había una experiencia ahí donde había un encuentro, una visitación de Dios en esos altares que construyeron Abraham, Jacob, Isaac. Cada uno de ellos que construyeron altares, se manifestaba ahí la presencia de Dios y ellos recibían una bendición por tener ese acercamiento con Dios. Ahora mira, la presencia de Dios no está restringida a 4 paredes. Gloria a Dios. La presencia de Dios no está restringida a 4 paredes. La presencia de Dios, en primer lugar, quiere manifestarse en el corazón de cada persona. Ahí es donde viene a habitar Dios. Ese es el templo que decía el Señor Jesucristo: yo voy a derribar este templo y en 3 días lo voy a levantar. Se refiere a los hombres, se refiere al hombre que habita. Ahora el Espíritu Santo puede habitar el cuerpo de un hombre, el corazón de un hombre, o sea, morar en una persona, y ahora ese es el lugar donde Dios puede manifestar también su presencia.
Ese es el recinto principal que vemos en la Escritura. Pero también hay lugares como este, o sea, no hacemos a un lado el hecho de que tenemos un lugar, gracias a Dios, donde podemos reunirnos, o como ahorita estábamos aquí cantando, alabando a Dios, y Dios viene aquí entre nosotros. Pero miren, si estas paredes se cayeran y no hubiera paredes, estuviéramos debajo de un árbol o estuviéramos, no sé, solamente con unas láminas encima, la verdad es que aún la presencia de Dios también se manifestaría. Porque lo que Dios busca es precisamente acercarse a aquellos corazones que anhelan su presencia. Entonces, amado, es muy importante la presencia de Dios. Tanto para Dios es importante manifestarse a los hombres, darse a conocer, acercarse a ellos, como para los hombres que reconocen, que han reconocido su necesidad de Dios, para ellos también es importante que Dios se acerque. Entonces, por ello, también la Escritura nos lleva a que nosotros debemos de tener en cuenta que debemos de cuidar la presencia de Dios. Debe de haber un respeto, un cuidado de la presencia de Dios. Vamos a ver esos aspectos aquí en la presentación. Debe de haber un respeto por la presencia de Dios, y solamente son unos puntos que queremos tener en cuenta o que no debemos de olvidar nunca en nuestra vida. Por ejemplo, ese respeto lo manifestamos hacia Dios porque la presencia de Dios es algo que no se debe de tomar en juego. No es algo para juego, no es poco el hecho que Dios se acerque a nuestras vidas. Y por ello, más que formas, más que cosas externas, siempre debemos de cuidar el corazón, cuidar nuestras intenciones, cuidar lo que hay ahí en nuestro interior, el ver precisamente la actitud con la que nosotros nos estamos acercando a Dios. Porque mira, había muchas personas en el Nuevo Testamento o aún en el Antiguo Testamento que tenían formas que parecían correctas, adecuadas. Jesús, por ejemplo, trató esto con muchas personas religiosas, haciéndoles ver que por fuera había un formalismo, una apariencia de justicia, había por fuera, en lo exterior, cosas que parecían blancas, pero por dentro estaban negras, estaban sucias, estaban contaminadas. Y Jesús les llevaba a eso: limpia primero lo de adentro para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, amados, nosotros debemos de tener en cuenta siempre cuidar nuestras actitudes, nuestra actitud para buscar a Dios. ¿Y a qué actitud me refiero? Precisamente una actitud de la cual le estorbó al pueblo de Israel para ver la presencia de Dios en su vida fue la falta de humildad que había en ese pueblo para acercarse a Dios. Siempre había queja, siempre había ahí contención contra Dios, siempre había reproche, no había en ellos una humildad de reconocer la grandeza, la majestuosidad de parte de Dios, el respeto que merecía Dios, aún el que ellos eran indignos de que Dios se acercara a sus vidas. Sentían que todo era un derecho y un deber de parte de Dios hacia ellos, y por eso de alguna forma el corazón no estuvo preparado para ver también las cosas que Dios quería hacer con ese pueblo. Entonces, amado, no debemos de tener en poco el momento en que Dios se acerca a nosotros, por ejemplo, en una reunión como esta. Imagínate que aquí entrara alguien y empezara a hacer un circo, un maroma después de estar aquí en la reunión, o estar aquí mientras estamos en la reunión y las personas están a lo mejor haciendo ahí chistes, están contando cosas, están haciendo ahí alguna palabra altisonante, alguna grosería. No me refiero un tanto a formalismos, la forma de desarrollar un culto. Me refiero a los aspectos en donde se puede menospreciar la presencia, los momentos de reunión, y la intención de nuestro corazón es no valorar, por ejemplo, el hecho de reunirnos en el nombre de Dios. Que no valoremos eso, amado. Nosotros debemos de tener cuidado en ello. La presencia de Dios es algo que no se compra, no se negocia. No se negocia la presencia de Dios, no se compra con nada. Por ejemplo, hubo un hombre por ahí,
Un hombre, usted lo recordará, era un hombre que anhelaba que la presencia de Dios permaneciera en él, que estuviera con él. Este hombre fue mencionado ahí en el libro de los Hechos como era un hombre conocido como Simón, que era un mago. Un hombre que cuando escuchó el evangelio vio cómo se manifestaba Dios en las vidas de las personas, visitaba a esas personas, se expresaba el poder de Dios en ellos, había paz, había fruto del Espíritu en las personas que encontraban la salvación, se arrepentían de sus pecados, el Espíritu llegando a sus vidas. Entonces había un poder de parte de Dios sobre aquellos que se habían arrepentido para vivir una vida piadosa, cristiana. Y cuando este hombre vio a Pedro que ponía las manos sobre los creyentes para que recibieran el Espíritu Santo, entonces este hombre quería como comprar la presencia de Dios, para que cuando al que él quisiera orar y poner las manos, también le diera ese poder. Y sabes, la verdad es que la presencia de Dios es algo que no se puede negociar, amado. No la compramos. La presencia de Dios no se compra con hechos, por obras. No es algo que el hombre, por su buena bondad, misericordia, compasión, porque es un hombre que está a la mejor haciendo muchas buenas obras, porque es la mejor mamá, es el mejor papá, es el mejor esposo, es la mejor persona en esta vida. A todos ayuda, hace muchas cosas buenas. O sea, no es a cambio de eso que va a venir la presencia de Dios. No es algo que se negocia o que la estemos adquiriendo de esa manera. Ahora, sí es importante guardar nuestra vida y cuidar nuestra vida. Ahorita pasamos a ese punto. Pero no es como un canje, como un negocio. No es algo en donde Dios está obligado a estar con nosotros por tener una vida así. Amado, la presencia de Dios sí tenemos que cuidarla. No podemos nosotros negociarla ni comprarla. Lo que sí nos enseña la Escritura es que a causa del pecado, la presencia de Dios se aparta, se aleja de las personas por causa del pecado. Y eso lo vemos en la Escritura. Se ha alejado Dios de pueblos por causa del pecado. Se ha alejado Dios de sacerdotes por causa del pecado. Se ha alejado Dios de vidas, de personas, de reyes. Se ha alejado por causa del pecado. Se ha alejado Dios de ciertas personas que vemos en la Escritura por causa del pecado. Entonces, algo que aleja la presencia de Dios es precisamente el pecado. El siguiente, aquí aparece el punto. El pecado es algo que aleja la presencia de Dios. Y lo vemos ahí. Usted puede ver este pasaje en casa, ahí en Éxodo 32. Puede leerlo con calma en su casa y vea precisamente lo que originó el pecado de ese pueblo. El pecado de ese pueblo hizo que Dios ya no quisiera caminar con ellos. Y ahora iba a enviar a un ángel que fuera con ellos. Él ya no quería estar ahí cerca de ellos. Pero como decía hace un momento, amado, eso le ha pasado a muchas personas. Eso le pasó al rey Saúl, por ejemplo. Llegó un momento donde Dios ya no estaba con él. El Espíritu de Jehová, dice, se había apartado de Saúl. Y ahora estaba siendo atormentado por un espíritu malo. También vemos, por ejemplo, cómo Dios se apartó de su pueblo, no solamente en este texto de Éxodo 32, lo vemos en los profetas, en Jeremías, por ejemplo. Jeremías, cuánto lloro, cuánto lamento, cuánto quebranto había en su vida de cómo Dios había abandonado a su pueblo. Inclusive en el libro de las Lamentaciones, el profeta Jeremías dice que Dios, el Señor, se había convertido en su enemigo. O sea, no eran los caldeos, no eran los de Babilonia, los enemigos. No era esa gente la que estaba en contra de ellos. Dios se había puesto en contra de ese pueblo porque habían dejado a su Dios, porque se habían apartado de su palabra, de sus mandamientos, de su enseñanza, se habían apartado y Dios se había alejado de ellos. Amado, en los tiempos que estamos viviendo, vemos precisamente a gente que se está apartando de Dios.
Gente que se aleja de Dios, y no me refiero única o exclusivamente a que deje de venir a un lugar como este, o que deje de escuchar la palabra de Dios, escuchando una palabra sana, adecuada, que instruya su vida, que le dirija realmente en el camino de Dios. Hay gente que se aleja de las cosas de Dios, principalmente desde su corazón. Ahí es donde comienza el dejar a Dios, amado. Porque sacas a Dios de tu corazón y dejas que el pecado siga actuando en tu vida, siga gobernando en tu vida. Y a lo mejor es uno, y después va a ser dos, y después ya no va a ser cada semana, cada mes, después va a ser diario, y ese pecado empieza a entrar en tu vida y nuevamente está gobernando tu vida. Y amado, estás alejando a Dios de tu vida. Estás alejando a Dios de tu vida. Obviamente eso se transcribe, repercute, traerá consecuencias en que la persona se siente culpable, no siente la libertad de venir a buscar a Dios porque dice, no puedo estar así, pues es que la verdad estoy mal, no sé qué es lo que quiero, no sé si sí seguir en las cosas de Dios o alejarme por un tiempo. Y mira, ese vacile, todo está siendo contaminado por las ideas y por esas cosas que el maligno mete en el corazón de una persona. Qué terrible es llegar a ese estado, amado. Yo te invito a que no te dejes engañar, que no dejes que el diablo engañe tu corazón, tu mente. Mejor ven a Jesús, acércate a Cristo, no dejes que esas cosas estén ganando terreno ahí en tu corazón, en tus pensamientos. Deja que Dios nuevamente venga a hacer esa obra en tu vida, en tu corazón, para que tú tengas un corazón arrepentido, un corazón que nuevamente esté queriendo buscar a Jesús. Renuncia a esos pecados, nuevamente acércate a Jesús. Y mira, la verdad es que Dios en su misericordia no quiere que ninguno de nosotros quedemos postrados en este camino. Él quiere ayudar a cada uno de los que con corazón sincero nos acercamos a buscarle. Amén. Entonces, amado, el pecado aleja de Dios. Y decíamos, hay en estos tiempos personas que pueden estarse alejando de Dios. Vemos cómo hay personas, movimientos, inclusive, esto es tan delicado, amado, que como decíamos, Dios se puede apartar hasta de todo un pueblo, una nación, como lo hizo del pueblo de Israel en sus momentos, como lo hace en este tiempo a través de distintos movimientos. A veces se ven iglesias que se ve una vida de Dios en esa iglesia, se ve que florece la gracia de Dios, está ahí brillando el amor entre hermanos, está brillando la presencia de Dios en ese lugar, se manifiesta en la fraternidad, en la santidad, se manifiesta ahí en la justicia, en la adoración, en la exaltación, en los momentos de alabar a Dios, de darle la gloria a Dios, en las oraciones de la iglesia, se manifiesta cómo está ahí Dios y la presencia de Dios está en medio de ellos. Pero amado, la verdad es que si no cuidamos la presencia de Dios, en cualquier momento esa presencia se puede alejar de nosotros. La presencia de Dios se ha alejado de distintos movimientos. Hay personas que a lo mejor se veían, platicaba yo en la semana con un hermano, hablábamos de un cierto movimiento. Y parecía que hace unas décadas atrás ese movimiento se veía otra vida, se veía otro esplendor, se veía otra motivación, se veían otras cosas ahí que realmente era lo espiritual, el amor a Dios, las cosas que buscaba la gente, glorificar a Dios. Pero en cuanto se pierden personas de ese lugar, se aceptan doctrinas equivocadas, todo eso se desvanece, se diluye, amado, y el pecado ahora empieza a reinar. Hay intereses torcidos en movimientos que se han alejado de Dios. Ya no es Dios el centro, amado. El centro es la gente o a veces el dinero. Es el centro. Que haya diezmos, que haya ofrendas, que haya esos recursos ahí. Y amado, se pierde la presencia de Dios por buscar este tipo de cosas. Entonces, también por eso debemos de cuidar la presencia de Dios, para no perderla. Debemos de cuidarla para no perderla. Amén. Esto es algo que tú tienes que tener en cuenta desde lo personal
o aún si eres parte de la iglesia, si estás en medio de nosotros como una persona que estás anhelando la ayuda de Dios tanto en tu vida como en medio de nosotros, amado, pues tú tienes que buscar eso. Debemos de cuidar la presencia de Dios. Y bueno, también algo que nosotros debemos de hacer en este tiempo, no por solamente el inicio de año, amado, sino en cada momento de nuestra vida, debemos de anhelar cada vez más de esa presencia. Debemos de anhelar más cada vez de esa presencia de Dios. Y así aconteció en la vida de Moisés, por ejemplo, él buscaba más de la presencia de Dios que cualquier otra cosa. O sea, él anhelaba precisamente que Dios estuviese con ellos. Esa frase donde Moisés está diciendo, intercediendo por el pueblo, pidiéndole a Dios, Señor, mira, ten misericordia de este pueblo. ¿Qué van a decir las demás naciones? Que no pudiste llevar a esta gente a la tierra que tú les habías dicho, que los sacaste de Egipto para destruirlos en el desierto. ¿Dónde va a quedar tu honor, Señor? ¿Dónde va a quedar tu nombre? Tu nombre que es grande. Y Moisés, intercediendo por ese pueblo, realmente lo que buscaba es que Dios se quedara con ellos, que Dios permaneciera con ellos. No había otra cosa que reconociera precisamente Moisés como más importante para él y para todo el pueblo de Israel. La presencia de Dios es lo que nosotros necesitamos, y eso es lo que él buscaba. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es más o menos un panorama, ya lo mencionábamos hace un rato. ¿Qué pasó antes de esa declaración donde Moisés está orando y pidiendo a favor del pueblo de Israel y donde le dice, Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí? ¿Qué había acontecido? Bueno, se había dado la adoración de ese becerro de oro. Moisés intercede por su pueblo. Pero hay un evento ahí muy particular, amado. Hay un momento muy particular. Las tablas del pacto habían sido rotas. Eso aparece ahí en Éxodo 32, verso 19. Cuando Moisés llega y ve cómo el pueblo de Israel estaba entregado a la adoración, entregado ahí a una exaltación, a un ídolo, a una imagen, entonces Moisés lo que hace es romper esas tablas, quebrar las tablas de la ley. Eso representaba precisamente, era la representación de ese pacto que tenía ese pueblo con Dios, y fueron rotas. ¿Qué está diciéndonos eso en la Escritura? Eso lo que nos está diciendo es que Dios no tenía ya más pacto con ese pueblo a causa de la falta, a causa de la infidelidad, a causa de que el pueblo quebrantó, violó el pacto que ellos tenían con Dios. En el monte Sinaí ellos se habían comprometido. Ellos habían dicho, Señor, mira, le decían a Moisés, ve y habla con Dios y todo lo que Dios te dijere, lo vamos a hacer. Ellos se habían comprometido con Dios a guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus enseñanzas. Y Moisés fue al monte y a recibir todo lo que Dios les iba a dar. Pero mira, aquí vemos cómo el pueblo había quebrantado ya el pacto. Ellos ya no estaban guardando, ya no estaban en ese compromiso con Dios. Amado, la verdad es que mira, toda relación necesita un compromiso. Toda relación necesitamos un compromiso. Los padres necesitan un compromiso hacia los hijos. Ahí hay una relación de padre a hijo. Los hijos necesitan un compromiso con los padres, ¿cierto o no? Hay una relación de hijo a padre. Entre esposos, ¿no se necesitará un compromiso? Se necesita un compromiso entre el esposo y la esposa. Si no hay ese compromiso, amado, hay un desorden, la verdad. Y ese compromiso no es solamente palabras, no es solamente declaraciones, no es solamente firmar un documento, no es solamente decir, bueno, pues es mi hijo, yo lo reconozco como mi hijo, aquí está un documento que avala que él es mi hijo. Tiene que ser en hechos.
No tiene que ser solamente en palabras o en documentos, tiene que ser en hechos el compromiso. Y eso se manifiesta día tras día. Un padre hacia su hijo se manifiesta su compromiso, amándolo, velando por su vida, instruyéndolo, supliendo necesidades, sacándolo adelante, criando su vida. Hay un compromiso. Bueno, en toda relación necesitamos compromiso. Hasta en el trabajo necesitamos compromiso. El patrón necesita un compromiso con sus empleados. El empleado necesita un compromiso con su jefe, con su patrón. Necesitamos compromisos. Amado, ¿y sabes? Luego la gente no quiere compromisos con Dios. ¿Cómo está eso? ¿Cómo va a ser eso? Dice un hermano. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo la gente quiere que los demás, todos tengan compromisos con Él? Comprométete conmigo, dime que va a ser cierto y fírmame aquí y declárame esto y dime que va a ser cierto. Pero a veces la gente no quiere compromiso con Dios. Eso no puede ser, amado. Hay un compromiso mutuo. Para que toda relación permanezca, sea entre esposos, necesita ser un compromiso mutuo. Para que haya una relación entre trabajador y empleado, o sea, más bien el empleado y el patrón, debe de haber un compromiso mutuo. Y ambas partes tienen que cumplir sus obligaciones, ¿no? Si no se cumplen esas cosas, empieza a haber fractura, ¿no? Empieza a haber problemas, empieza a haber complicaciones. Si uno de las dos partes no cumple, entonces empieza a haber problemas. Lo mismo en la relación padre a hijo, amado. Si no hay compromiso y uno de los dos rompe ese compromiso, no está cumpliendo su parte, empieza a haber problemas. Toda relación, amado, y esto lo debemos de tener siempre presentes en cualquier etapa de nuestra vida, tenemos que tener presente esto. Necesita compromiso toda relación en la que tú estés. Es más fácil llevar relaciones donde no hay compromiso, pero esas relaciones son las que más dañan y destruyen, amado. Son las que más nos duelen a veces, las que más heridas nos producen. Si no hay ese compromiso, amado, entonces vamos a salir perjudicados. Bueno, yo quiero decirte en esto que precisamente la relación del hombre con Dios también implica un compromiso. Por eso las tablas que fueron rotas simbolizaban que había sido roto un compromiso entre Dios y los hombres. ¿Y quién había roto ese compromiso? Había sido el hombre, el pueblo de Dios, quebrantando el mandamiento de Dios. Amado, mira, por eso cuando tú y yo venimos a Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Dios, reconocemos que hubo un compromiso en nuestra vida. ¿Con quién? Con Jesús. Hubo un compromiso. Hubo un pacto ahí, hubo una entrega, hubo una rendición, hubo un momento en donde nosotros estuvimos conscientes de decirle al Señor: yo quiero seguir tus caminos, no me quiero apartar, no quiero retroceder, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti. Y bueno, eso lo alcanzamos no por virtud nuestra, sino porque su Espíritu, el Espíritu de Dios, nos hizo entender que eso era necesario. Tienes que entregarte a Dios, tienes que comprometerte con Dios. Y Dios cumple su parte, amado. Él está velando precisamente con aquellos que le buscan. Él quiere manifestar y manifiesta esa presencia a nosotros. Entonces, esas tablas que fueron rotas representan ese aspecto. Vamos al siguiente punto. Ahora, regresando a esa oración de Moisés, la vuelvo a leer, lo estábamos leyendo nosotros aquí en Éxodo 33. Solamente para recordar lo que Moisés decía en el verso 15, Éxodo 33, verso 15, Moisés dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Entonces, esa oración de Moisés es una oración donde podemos oír varias voces. Por ejemplo, oímos la voz de la experiencia. Moisés representa la voz de la experiencia.
Y no me refiero a que Moisés tenía una experiencia y conocimiento que le llevara a ser autosuficiente o independiente. No, más bien la experiencia que le hacía conocer su necesidad de Dios y entender que no hay otro fundamento para continuar en las cosas de Dios. No hay otra manera de seguir en el camino de esta vida y en las cosas que están relacionadas con Dios por mérito humano, por fuerza humana, por conocimiento humano, sino solamente con la ayuda divina. Entonces Moisés está hablando como esa voz de experiencia. No podemos caminar aquí y hacer las cosas de Dios en este mundo si no es por Él. Cuando Moisés entendía cuál era su trasfondo, por ejemplo, Moisés supo que él era un hebreo. Recuerda que Moisés, cuando nace, fue escondido por sus padres, pero después de un tiempo lo pusieron en el río y la hija de Faraón lo tomó como su hijo y lo crió, y estuvo seguramente recibiendo educación como un egipcio. Entonces, cuando él vio que los hebreos estaban siendo maltratados, estaban siendo castigados, estaban siendo ahí dañados, seguramente Moisés entendía que él tenía que hacer algo para ayudar a sus hermanos. Él tenía que intervenir para que las cosas no siguieran así en su pueblo. Pero él quiso hacer las cosas a su manera. ¿Y qué hizo? Mató a un soldado egipcio. Eso es lo que sucedió para que Moisés saliera huyendo, porque lo iban a matar. Seguramente lo iban a matar como castigo por haber matado a un egipcio. Entonces salió huyendo, huyó de Egipto y estuvo 40 años allá en Madián, en el desierto, haciendo la labor de un pastor, pastoreando ovejas, cuidando las ovejas de Yetro, que fue su suegro. Y estuvo 40 años allá, amado. Entonces, podemos entender lo siguiente. Moisés sabía que, por experiencia, todo esfuerzo humano es inútil para poder tener la presencia de Dios y cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Necesita definitivamente la presencia divina. Se necesita la ayuda de Dios. Que Dios esté en esa persona para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces Moisés, por eso en esa oración nos habla la voz de la experiencia, amado. También nos habla la voz de la conciencia. ¿Por qué la voz de la conciencia? Porque manifiesta esa necesidad. Esa necesidad. Moisés sabía que él no podía vivir sin Dios y sin la ayuda de Él. Él no podía continuar dirigiendo a ese pueblo, estando con el pueblo, si no era con la ayuda de Dios. Su conciencia misma le decía: no podemos seguir, Señor, si tú no nos acompañas, si tú no estás con nosotros. Porque mira, a pesar de que Dios les había dicho: no voy a ir yo, va a ir un ángel. Mira, Moisés sabía: no, Señor, lo que necesitamos es a ti. No necesitamos un ángel, o sea, no por menospreciar al ángel, sino porque la necesidad humana no es solamente de algo celestial o de algo así, es la presencia de Dios. Necesita a Dios. Y Moisés sabía eso, amado. La gloria que se había manifestado en él o con él en el monte, esa gloria que él vio y que todo el pueblo vio, él sabía: no podemos nosotros estar lejos de Dios. Nuestra vida, ¿qué va a ser de nuestra vida si estamos lejos de Dios? Entonces, la conciencia de Moisés le hacía entender que era Dios lo que ellos necesitaban. ¿Qué otro punto? También la voz de la desesperación, podríamos decir. No solamente por la experiencia, no solamente por la conciencia, sino aún la voz de la desesperación en Moisés podría haber manifestado que él decía: Señor, si tú no vas, mejor no nos saques de aquí. Hay una desesperación en ese clamor, amado.
En ese clamor está una desesperación de Moisés. Señor, mira cuánto tiempo tu pueblo ha vivido sin ti. ¿Cuánto tiempo este pueblo ha vivido sin tu presencia? Si tú no vas con nosotros, Señor, no vamos a sobrevivir aquí. No vamos a poder seguir en este camino. Eso es lo que expresa Moisés también en ese punto. Mi presencia, dice, si tú no vas, Señor, no nos saques. ¿Qué más dice también? Otro punto. La voz de la identificación personal. Es decir, Moisés, esa oración la hace también a título personal y pareciera que se enfoca más de manera personal. Señor, yo no sé si quieras ir con todo este pueblo, pero por lo menos si tú no vas conmigo, no nos saques de este lugar, porque lo expresa de forma personal. Dice, si tu presencia no ha de ir ¿con quién? Conmigo. Yo no sé si quieras seguir con el pueblo, Señor, pero si tú no vas por lo menos conmigo, mejor no nos saques de este lugar. O sea, Moisés estaba identificando en el sentido que la necesidad que él tenía era de forma personal. Señor, yo sé que este pueblo es duro, este pueblo no quiere caminar contigo, se ha rebelado, ha pecado en contra de ti. Él pedía perdón para ese pueblo, intercedía por ese pueblo, no sabía si Dios quería escucharlos o perdonar a ese pueblo, si se aplacaría o se calmaría la indignación de parte de Dios, pero por lo menos Moisés entonces entendía, Señor, pero por lo menos conmigo, Señor, no me dejes, no me desampares. No te apartes de mí. No me dejes continuar en este camino sin tu presencia, sin que tú estés conmigo. Entonces, estos aspectos reflejan cuán importante era la oración de Moisés, amado. Nos habla un hombre que conoció la presencia de Dios. Nos habla un hombre que era un hombre muy humilde, muy sencillo, muy humilde, que reconoció la importancia de esa presencia. Su conciencia declaraba eso y su voz habló esa vez, su voz de la conciencia para hacer esa oración. También la desesperación, Señor, no vamos a poder nosotros seguir adelante si tú no estás con nosotros. Y también la identificación personal, Señor, la verdad es que yo te necesito mucho. Yo te necesito mucho, Señor. Yo no voy a poder seguir si tú no vas conmigo. Amado, esto nos hace entender precisamente, o nos quiere llevar a entender, que tú y yo debemos de identificarnos en este aspecto. Debes de reconocer, y eso es algo que nosotros debemos de tener presente. La misma Escritura nos exhorta a eso. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Que lo reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, que todas las cosas que querramos hacer, tú pongas a Dios siempre presente y Dios esté en tu vida, en tu corazón, que Dios esté dentro de tu plan, de tu propósito, de tu proyecto, del plan que anhelas hacer en este tiempo. Que sea Dios lo que esté ocupando ese lugar de importancia en tu vida. Amado, así como este hombre Moisés, reconociendo la importancia de esa presencia en su vida. Así es que nosotros debiéramos también de tener en cuenta eso, amado. La voz de Moisés reflejaba estos aspectos y nosotros debemos de considerar que es así también para nosotros. A título personal debe de ser algo muy personal entre tú y Dios. ¿Qué pasó después de esa oración? Después de esa oración viene una renovación del pacto. Fíjate, lo que hace Moisés en esa oración es orar por el pueblo. Intercedió por el pueblo. Pero también lo puso de manera personal. Señor, yo reconozco, yo no sé si ellos reconocen que tú eres importante entre nosotros, pero yo sí reconozco, Señor, que si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. No nos saques de este lugar. Y esa oración, amado, hizo que Dios se arrepintiera de aquellas cosas que había planeado hacer en contra de ese pueblo. El capítulo 33, el verso 14.
le dice Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Ahora vamos a ver también lo que nos dice el verso 12. Dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, esa frase está haciendo referencia a cómo Dios se agradó de Moisés por su vida, por su forma de orar, por su anhelo de que el pueblo también conociera la palabra de Dios y guardara la palabra de Dios. Y Dios le dice: mira, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia ante mis ojos. Cuando Dios le dice eso a Moisés, amado, eso está hablando de cómo Dios tenía también una relación con Moisés. Una relación que le llevó a tomar autoridad para que las oraciones de Moisés fueran precisamente oídas por Dios, y entonces ese pacto se renovara. Entonces, mira, aquí vamos a entender algo muy importante. Nosotros estamos entendiendo aquí algo muy importante, amado. La presencia de Dios la encontramos buscándolo a Él a través de la oración. La oración nos acerca a Dios. El meditar en su palabra nos lleva a conocer a nuestro Dios y a cuidar su presencia. Entonces, estos aspectos son sumamente importantes, deben de ser sumamente importantes en nuestra vida. Tu oración y la palabra de Dios en tu vida. Deben de ser dos cosas sumamente importantes para que haya esa comunión y esa relación con Dios, y tú conozcas cada vez más de la presencia de Dios. Eso llevó a que se renovara este pacto. Vamos al punto siguiente. Dios le da nuevas tablas. Le da nuevas tablas al pueblo de Israel. Eso quiere decir, habla de algo muy importante, amado. Diciendo: aquí está mi palabra, aquí está mi consejo, aquí están mis mandamientos, guárdenlos. Quiero estar en un pacto con ustedes. Dios les entrega nuevas tablas. Eso quiere decir que Dios estaba queriendo que el pueblo se comprometiera con Él, nuevamente se comprometiera, que renovaran ese compromiso con Él, a guardar sus palabras, a guardar sus mandamientos, a guardar sus ordenanzas. Y posteriormente también hace un llamado a la consagración y a la santificación. Eso viene en el capítulo 34 y capítulo 35. Es todo un hilo, amado. Es un mismo evento, momento. El capítulo 34, Dios les lleva precisamente ahí a que se entreguen, se consagren. Dios va a tener misericordia de ellos. Los invita a que se alejen de las relaciones y de los pactos, que no hagan pactos o alianzas con las naciones que estaban allá en la tierra de Canaán, que no hagan pacto con ellos, porque ellos ya tenían un pacto con Dios. Y el pacto que tuvieran con esas naciones los iba a llevar precisamente a desviarse del propósito de Dios. Entonces Dios quiere renovar ese pacto, les hace un llamado a la consagración, a la santificación. Y también, amado, posteriormente, ya hasta el capítulo 40 de este libro de Éxodo, se levanta el tabernáculo que representaba la presencia o manifestaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En el capítulo 40, en el verso 34-38, dice que cuando se terminó de levantar y de erigir todo el tabernáculo, ofrecieron sacrificios, y de repente vino la presencia de Dios a ese tabernáculo. Se manifestó en una nube. Por aquí hay una imagen nada más para que podamos ver representativamente cómo pudo haber acontecido en aquel entonces.
Es una imagen donde está ahí el tabernáculo en la parte del medio y todas las tiendas de las tribus están alrededor del tabernáculo y una nube descendió sobre ese tabernáculo y el pueblo de Israel veía esa nube. Todos los días veía esa nube y veía la presencia. Eso les hacía entender, Dios está con nosotros. Dios está en medio de nosotros. Y cuando era de noche se manifestaba en una columna, como lo vemos ahí en la imagen. Cuando era de noche, ahí estaba Dios, como diciendo las 24 horas. Está ahí Dios, está manifestándose Dios entre nosotros. La presencia de Dios está entre nosotros. Amado, eso fue algo muy especial. Era algo muy especial y es algo muy especial. Eso hablaba de la misericordia, de la gracia, del amor que Dios tiene de querer hacer alianza, de hacer pacto, de hacer compromiso, de que si algo se ha dañado entre tú y Dios, Dios quiere que sean renovadas las cosas y haya un compromiso entre tú y Dios. Si algo ha fallado en este año o el año pasado, falló algo en tu vida, tú hagas un compromiso con Dios, renueves tu relación con Dios, restaures tu vida con Dios, te acerques a Dios, porque mira, Dios no nos quiere desechar, o sea, Dios no busca nuestra perdición, Él busca nuestro arrepentimiento, Él busca que nosotros vengamos con corazón humilde, humillado delante de Dios y hagamos ese compromiso con Él. Hagamos una entrega a Él, nos entreguemos realmente con Él. Un llamado que le hizo a ese pueblo: conságrate, santifícate, límpiate de aquellas cosas que sabes que no son correctas. Amado, y entonces la presencia de Dios se renovó. Nuevamente la presencia de Dios se manifestó para con este pueblo. Es algo muy especial eso, amado. Entonces, nosotros necesitamos esa presencia. Por último, vamos a terminar mencionando las siguientes cosas. La presencia de Dios, decía, la presencia de Dios manifiesta o da gozo. Por ejemplo, eso lo describen los salmistas, ¿no? Hay muchos salmos que nos hablan de esto. Uno particular, el Salmo 73, el salmista decía precisamente que él había entendido ahora todas las cosas hasta que entró en el santuario de Dios. Y hubo un cambio en él, había una experiencia de alegría ahora, de plenitud, de satisfacción, de quedar lleno. Porque la palabra gozo no quiere decir reírse, ¿no? O sea, estar riendo, tener una sonrisa ahí de oreja a oreja. No, o sea, es una felicidad interna, es algo que se manifiesta en el alma y que el alma se siente plena, satisfecha. Entonces, eso solamente se encuentra en Dios, amado. Ahorita ya acabaron las fiestas, posadas, los brindis y todo ese tipo de cosas que la gente hace y a veces la gente está realmente regresando a su realidad y algunos están con tristeza, con angustia. Están tronándose los dedos, están no pudiendo dormir a causa de lo que viene a continuación. La cuesta de enero, los gastos, las deudas y cuántas cosas. O a lo mejor hubo tristeza en esta temporada, tristeza porque se sintió sola, no hubo personas a su alrededor. Quizás estaba el padre, la madre, pero en su corazón se siente solo, se siente vacía la persona, se siente ausente, a pesar de que estuvo ahí en las fiestas de Año Nuevo, en las celebraciones, en las posadas, sintió un vacío en su vida, porque no está Dios. No está Dios en el corazón de esa alma. Y amado, la verdad es que solamente viniendo a Dios nuestra alma se siente plena, se siente llena. Los salmistas nos hablan de ese gozo. Vamos a los siguientes puntos de esta diapositiva, por favor. La presencia de Dios cambia ese espíritu angustiado en un espíritu de gozo. Cualquier persona que se sienta angustiada, amado, cuando la presencia de Dios se manifiesta en él, es real, amado. Ese espíritu de angustia es cambiado por un espíritu de gozo. Esto se experimenta en la salvación, cuando una persona encuentra su salvación. Esto también lo experimenta un creyente que está pasando en una prueba, un momento difícil.
ese espíritu angustiado, ese espíritu donde puede venir miedo, temor, quiere venir la desesperación, Dios lo puede cambiar en espíritu de gozo, donde puede haber esa plenitud en Dios. También se asocia a la plenitud de la salvación, lo decíamos, entonces ese gozo de salvación o esa expresión de gozo está relacionada a la salvación. El siguiente punto, también como Dios le decía a Moisés, mi presencia irá contigo y te dará descanso, le decía Dios a Moisés. La presencia de Dios da descanso. Por ejemplo, Dios a Israel le prometió dar reposo en la tierra de Canaán. Dios quería llevarlos a que ellos tuvieran descanso, un reposo en la tierra de Canaán, y cumplió ese propósito con Josué. A través de Josué, Dios introdujo a todo su pueblo en la tierra de Canaán para que disfrutaran de esa tierra y fueran plenamente bendecidos en ella. Cumplió ese propósito dándoles descanso. Años después, cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a otras tierras, a Babilonia, y disperso en otras naciones, Dios le dijo a los que estaban exiliados: les voy a hacer volver a esta tierra, a la tierra de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y les voy a dar precisamente descanso. Y así hizo Dios, hizo que muchas personas regresaran de distintos lugares que habían sido esparcidos, la gran mayoría esparcidos en la tierra de Babilonia, y nuevamente tuvieron descanso llegando a Jerusalén. Pero mira, también Jesús, eso es lo que nos decía Jesús a nosotros: todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. En Mateo 11, ¿no? Jesús nos dice eso, verso 28 y verso 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, todos los que están en Él, todos los que se han acercado a Jesús, que han entregado su vida, encuentran en Él reposo. Eso quiere decir alivio, encuentran una libertad, encuentran una satisfacción para su alma. Lo que no encontraron en este mundo se encuentra solamente en Jesús, amado. En Jesús solamente se encuentra esa plenitud del alma. Y además de ese descanso que estamos hablando, el que nos da Dios descanso de nuestros pecados, de nuestra maldad, es decir, cuando nos perdona, cuando borra nuestras iniquidades, nuestra alma encuentra descanso. También Dios ofrece y ofrecerá otro descanso celestial, el descanso en la patria celestial, como nos habla la Escritura. Un día se acabará esta tierra. Van a terminar las cosas de este mundo. Ya pasando a la eternidad, no te va a preocupar si sube el petróleo, si sube el dólar, si esto, si aquello, si tu salud, si tu enfermedad. No te van a preocupar esas cosas. No te van a preocupar las cosas de este mundo. Te preocupará la eternidad. Y la eternidad solamente se puede vivir en dos lugares: con Dios, en el paraíso, en esa patria celestial, o en la condenación eterna, amado, en el infierno, donde hay quebranto, donde hay lamento por los siglos de los siglos. Pero Dios ofrece, amado, que todos los que se arrepienten, todos los que creen en Él, todos los que siguen su palabra, los que hacen su voluntad, los que caminan conforme a su voluntad, podrán llegar a esa patria celestial y encontrarán el reposo eterno, el reposo para siempre. Ahí ya no hay más enfermedad, ahí ya no hay más dolor, ahí ya no hay más tristeza, ahí ya no hay de esas cosas que aquí en esta tierra te generan angustia, generan opresión, generan ahí desesperación en tu vida. Esas cosas se han terminado en ese lugar, amado, ese lugar celestial, y Dios nos invita a ese lugar. Pero solamente podemos llegar a ese lugar, amado,
si estamos en la presencia de Dios, si buscamos su presencia, si cuidamos su presencia, si valoramos la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo creo que hoy podríamos nosotros reconocer como Moisés reconoció, él por la voz de la experiencia, pero también por la voz de su conciencia, por la voz de esa desesperación, por la voz de que se sentía identificado personalmente, reconocía la importancia de la presencia de Dios para con él. Yo no sé por cuál de estas voces, a lo mejor puede ser alguna o pueden ser todas, pero seguramente hoy nosotros necesitamos reconocer que necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y yo te invito para que hoy lo hagas y se lo digas a Dios, que reconozcas la necesidad que tienes de Dios en tu vida. ¿Por qué no terminamos poniéndonos de pie? Y les invito a que cerremos nuestros ojos, ya sea por la voz de la experiencia, o por la conciencia, o por esa desesperación que sintamos, o porque nos identificamos de forma personal. Yo no sé si los demás se dan cuenta, Señor, de que te necesitan. Y a veces eso lo vemos. A veces eso lo vivimos. Quizás aquí hay hermanos, hay personas, amigos, que han pasado momentos difíciles. A veces volteas ahí en tu casa, miras a tu alrededor y ves que para los tuyos no es importante la presencia de Dios. Te sientes triste a veces, te sientes preocupado, aflige tu alma. Pero mira cómo Moisés entendió. Cómo para Moisés, él reconoció e identificó de manera personal que para él la presencia de Dios sí era muy importante y necesaria. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amado, yo creo que Dios busca ese corazón que le da el lugar que Dios merece en su vida. La presencia de Dios como algo muy importante en tu vida. Aún esa presencia que Moisés reconoció en su vida hizo que todo el pueblo posteriormente adorara a Dios, le diera honra y alabanza a Dios. Amados, nosotros no debemos de dejar de reconocer lo importante que Él es para nosotros. Y hoy que iniciamos este tiempo que estamos iniciando, los que inician un proyecto nuevo como familia, o quizás después de haber salido de una prueba, de una dificultad, aquellos que tienen la dicha de disfrutar a sus hijos, de disfrutar a su familia, aquellos que tienen un empleo, un trabajo, aquellos que tienen cosas que a lo mejor quieres tú ocupar en este año para desarrollar algo nuevo. Mira cuán importante es que antes que todo ello reconozcamos la importancia de que Dios esté en nuestras vidas. Hoy pídele a Dios la ayuda en tu vida. Hoy encomienda a Dios tu vida. Si tú no has hecho un compromiso con Dios, recuerda, toda relación necesita un compromiso. Nosotros necesitamos tener un compromiso con Dios. Tú necesitas un compromiso con Dios. Por eso te invitamos a que hoy hagas ese compromiso y Dios te llama a que tú hoy entregues tu corazón a Él. Te agradecemos, Señor. Agradecemos que nos das la dicha de comenzar este año. Queremos iniciarlo, Señor, con tu bendición. Queremos comenzarlo, Señor, caminando contigo, Señor, haciendo tu voluntad, siguiendo tus pasos, buscando el consejo tuyo en la palabra, Señor. Seguramente en este año tienes cosas preparadas para los matrimonios que están aquí presentes.
para los que somos padres. Tienes cosas preparadas ahí en nuestros trabajos, en nuestras actividades laborales, aún seculares. Pero sobre todo tienes un propósito, tienes una obra preparada, una labor preparada para nosotros en lo espiritual. Queremos, Padre, pedirte que nos ayudes. Queremos que se cumplan tus propósitos sobre cada uno de nosotros. Que cumplas tus propósitos en esta iglesia, Señor, en esta congregación. En cada uno de los que están aquí presentes, Señor, que han estado buscando de ti. Ayúdalos, Señor. Amén, Jesús. Ayúdales, Padre, a aquellos que han estado enfrentando momentos difíciles. Ayúdales, Señor amado. Aún como le decías a Moisés, que es tu presencia la que les dará descanso. Señor, pedimos que ese descanso proceda de tu gracia. Rogamos, Señor, que permanezcas entre nosotros, que te quedes con nosotros, Señor. Como decía Moisés, si no has de ir con nosotros, Señor, no nos saques de aquí. Y podemos decirlo tal cual lo dijo Moisés a título personal: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Señor, queremos caminar contigo, pero sabemos que solamente lo vamos a poder con tu ayuda, con tu gracia. Por eso, Señor, estamos delante de ti, Señor, pidiendo tu gracia, rogando tu favor, la ayuda de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos en este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, nosotros reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor. Queremos pedirte que en este año, Señor, que comienza, tú bendigas nuestra vida espiritual, Señor. Jesús, por favor. Que tú bendigas a cada uno de los que han oído estos mensajes, los que nos siguen en esta transmisión, los hermanos que están aquí presentes, los amigos que nos acompañan. Queremos pedirte que haya una bendición espiritual entre nosotros, Señor. Que nuestra vida, nuestra alma cada vez esté más conectada, Señor, contigo. Que nuestra alma encuentre, Señor, el perdón de pecados, la salvación, particularmente aquellos que no lo han encontrado. Que este sea un momento, un año, Señor, donde esa gracia se manifieste, Señor. Que estés ayudando también entre nosotros, las familias, Señor. Las familias aquí presentes, los matrimonios, Señor. Que tú bendigas los matrimonios, que tú bendigas las familias, que bendigas a nuestros niños, a nuestros hijos, que bendigas, Señor amado, la labor que se hace, Señor, para extender tu reino. Nuestros hermanos que salen a predicar, los que llevan el mensaje a otros lugares, ayúdalos. Nuestros hermanos que se conectan a través de este medio de internet, también bendice sus vidas, sus familias, sus labores, cada una de las cosas que ellos hacen para extender tu reino, Señor. Que ayudes también en la salud, Señor. Te pedimos que tu gracia esté con nuestros hermanos que han estado enfermos, Señor. Mete tu mano con ellos, ayúdalos. Las familias que están aquí presentes, los hermanos, las personas que nos visitan, las personas que se congregan en este lugar y que vienen también a buscar en ti, Señor, ayuda a causa de una enfermedad. Rogamos que también tengas clemencia, misericordia, intervengas milagrosamente en su vida, en su salud, Señor. Que restaure, Señor, aquel cuerpo, aquella parte de su cuerpo que está enferma, dañada, afectada, Señor. Oramos esto no por virtud nuestra, Señor, sino por medio de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Oramos esto por medio de tu Hijo, Señor. Oramos esto sabiendo que a través de Cristo, Señor, tú manifiestas tu gracia, Señor. Manifiestas tu amor. Pedimos también esa sanidad, Señor, sobre las personas que están enfermas. Aquellos que nos han pedido oración,
a través de distintos medios nos han pedido que oremos. Señor, tú has oído esas oraciones. Hemos hecho oraciones por personas que han estado enfermas y seguimos pidiéndote que tú les ayudes, Señor. Pedimos, Señor, que bendigas estas familias que están aquí, Señor, los que nos escuchan, que bendigas sus hogares, sus familias, que ayudes a los padres a tener el consejo de tu palabra para instruir y dirigir a sus hijos. Que ayudes a los jóvenes a ser guardados de la ola de maldad que hay en estos tiempos, Señor. Que los jóvenes sigan siendo jóvenes que busquen de ti. Aquí hay jóvenes que te buscan, síguelos ayudando. Jóvenes que se acercan, Señor, guárdalos, Padre. Guárdalos de la maldad, guárdalos de este mundo que quiere conquistar, ganar sus almas, cautivarlas, Señor. Libéralos, ayúdalos. Guárdalos, Padre. Levántate en medio de ellos. Levántate, Señor amado, entre nosotros como iglesia, Señor, que haya más personas que puedan venir al conocimiento de tu verdad, Señor. Que en este año, Padre, haya más personas que puedan escuchar tus palabras, tu verdad. Más personas que puedan recibir de tu gracia, Señor. Y si eres tú, Señor amado, tomas a bien usarnos, usar esta iglesia, usar a este pueblo para ese fin, aquí estamos delante de ti, Señor. Capacítanos para hacer tu voluntad, danos de tu gracia. Permite que tu palabra siga siendo anunciada en este lugar, Señor, desde este púlpito. Cada hermano que está anunciando el Evangelio, Señor, predicando la palabra, Señor, que tú estés dando la palabra y respaldando, Señor, lo que se anuncia. Que tú sigas proveyendo el mensaje, Señor, que es necesario que venga del cielo, Padre, para alimentar a tu pueblo, para alimentar a las personas, para alimentar las almas. Sabemos que solamente de ti viene. Dios, te damos gracias por darnos vida. Gracias por lo que recibimos de parte tuya en este tiempo y aún aquellas cosas que quieres añadir, Señor, en nuestra vida, de forma espiritual, de forma material. Pedimos que sea una bendición tuya, Señor. Sabemos que es la que enriquece y la que no añades con ella tristeza. Que nuestra vida espiritual crezca conforme a tus propósitos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Amén. Amén. Pues no dejemos de buscar su gracia en nuestras vidas, su presencia, no solamente en este día, en este instante, sino también en nuestros hogares. Que Dios los bendiga, estamos para servirles.